Hola, soy Teo Alor y estás escuchando el podcast de Reavivados por su Palabra, un plan de lectura que tiene como propósito el estudio sistemático de la Biblia durante todo un año. Aquí escuchamos la voz de Dios y priorizamos vivir la vida a través del lente divino de las Escrituras. Usando la Reina Valera revisada, leeremos la Biblia para conocer más de la linda historia del plan de salvación y cómo tú y yo hacemos parte del hoy. ¡Claro que sí! ¿Y qué historia la de hoy? Hoy hablaremos de Jorán. Este fue hijo de Josafat, un rey piadoso y temeroso de Dios en Judá. Sin embargo, no siguió el ejemplo de su padre, sino que se desvió del buen camino, matando primeramente a sus hermanos y a algunos príncipes. Este rey anduvo en los pecados de los reyes de Israel. Posiblemente, quizás hasta llegó a practicar la idolatría y la adivinación. Y mucho peor, llegó a casarse con la hija de Acab y la pagana Jezabel. Y sabes, yo creo que en esta tierra podría pasar que muchas personas son como Jorán, los cuales tristemente son seducidos por los placeres de este mundo. Y quizás esto orilla a muchos a entregarse a toda clase de inmundicia, convirtiendo sus pecados en grandes ídolos que muchas veces nos separa de Dios. El problema con esto es que al ignorarlo, debemos de recordar que la paga del pecado es la muerte, así como vamos a aprender a través de la vida de Jorán. Como consecuencia de su pecado, Dios le advirtió de todos los males que le vendrían, y así fue. Comenzó perdiendo territorios que sus padres habían conquistado en el pasado. Este triste fin nos demuestra lo que les pasará a todos aquellos que decidan perseverar en el pecado, ya que la Biblia es clara al advertirnos de las consecuencias de este. Para saber más, ¿qué tal si leemos juntos esta intrigante historia? Comencemos. Segunda de Crónicas 21. Reinado de Jorán de Judá. Durmió Josafat con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Jorán su hijo, quien tuvo por hermanos, hijos de Josafat, a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azariau, Miguel y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre le había dado muchos regalos de oro y de plata, y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Jorán, porque él era el primogénito. Fue elevado pues Jorán al reino de su padre, y luego se hizo fuerte. Mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de este rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Jorán con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche, y derrotó a los edomitas que le habían sitiado, y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo, Libná se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías, que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo con una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres,
y a todo cuanto tienes. Y tú mismo padecerás muchas enfermedades y una dolencia de entrañas tal que se te saldrán fuera a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Jorán la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Y subieron contra Judá, e invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres. Y no le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo en medio de terribles dolores. Y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que nadie lo llorara. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Las Escrituras nos declaran cuáles son las consecuencias de practicar el pecado, y compara la vida de los impíos como una oscuridad. Y tristemente, los que caminan en ella no les permite visualizar los obstáculos donde tropezarán. Y realmente, así muchas personas, o muchos, podríamos estar ciegos por causa del pecado, lo que bien podría no permitirte percibir el camino que te lleva a la muerte de la condenación eterna. Por todo esto, el hombre debe estar consciente que la paga del pecado es fracaso, destrucción y muerte eterna. Pero Dios desea que todos nos alejemos de ese camino y nos arrepintamos de nuestros pecados para heredar la vida eterna por medio de su Hijo Jesús. Es tiempo de buscar a Dios. Que Dios bendiga a todos aquellos que buscan a Dios de corazón.